Llegué a la recepción de la boda de Hannah sola, mis tacones resonando sobre el camino de piedra que serpenteaba entre hileras de vides meticulosamente cuidadas. El sol poniente bañaba las colinas del valle del Napa en una luz dorada, proyectando largas sombras sobre lo que los invitados a mi alrededor no dejaban de calificar de absolutamente impresionante. El perfume de las rosas se mezclaba con el aroma terroso de las barricas de vino y la hierba recién cortada, y entonces lo vi. Mi copa de vino se me resbaló de los dedos y se hizo añicos sobre el camino de piedra. El líquido carmesí salpicó mis zapatos de tacón color beige, pero apenas me di cuenta. El abuelo Walter estaba sentado solo en una pequeña mesa apartada detrás de las carpas de catering, junto a unos cubos de basura apilados. Sus manos curtidas descansaban sobre un mantel blanco que parecía sucio en comparación con los manteles impecables que adornaban las otras mesas. A sus 84 años, el vuelo de 8 horas desde Vermont le había pasado claramente factura. Sus hombros se encorvaban por el agotamiento mientras observaba la celebración desde su rincón aislado. «Emily, llegaste». La voz de mi madre linda sonó con una calidez forzada mientras se acercaba a un grupo de invitados cercanos. No me miró directamente. Sí, Walter insistió en venir a pesar de nuestras preocupaciones por su salud. Su risa tintineó como cristal caro. «Ya sabes lo testaruda que puede ser la vieja generación». Evitó deliberadamente mirar hacia la mesa apartada del abuelo, mientras sus joyas captaban la luz que se desvanecía. Mi mente retrocedió 3 meses a nuestra cena familiar. Estábamos sentados alrededor de la mesa de caoba de mis padres, mientras el abuelo nos entretenía con historias de cómo construyó el viñedo décadas atrás. Empecé con nada más que tierra pedregosa que todos decían que no haría crecer ni una mala hierba, dijo con los ojos brillantes de recuerdo. Tu abuela y yo dormimos en esa vieja cabaña los 2 primeros años acarreando agua cubo a cubo, hasta que pudimos permitirnos un riego adecuado. Mi madre lo interrumpió con un gesto de su mano con manicura. Papá, por favor. Estas exageraciones vergonzosas nos hacen sonar como campesinos. El nombre Harrington significa algo ahora, había intervenido yo en voz baja. Me gustaría oír más sobre esos primeros días, abuelo. La mirada de mi madre se volvió gélida, siempre apoyando el pasado en lugar de abrazar nuestro futuro, Emily. Cuando el abuelo se fue esa noche me guiñó un ojo susurrando: «La paciencia supera al orgullo», antes de besarme la mejilla. Ahora, al verlo sentado solo junto a la basura, mientras Hannah daba vueltas en su vestido de diseñador bajo las luces parpadeantes, algo dentro de mí se quebró. Quería proteger a mi abuelo del resto de mi familia. Marché hacia mi madre, interceptándola antes de que llegara a otro grupo de admiradores. «¿Por qué está sentado junto a la basura?», pregunté lo suficientemente alto para que los invitados cercanos oyeran. La sonrisa de mi madre permaneció fija, pero sus ojos se estrecharon peligrosamente. «Ahora no, Emily», siseó con los dientes apretados. «Sí, ahora. Ese es tu padre sentado al lado de los cubos de basura mientras todos los demás disfrutan de las vistas». Aumenté deliberadamente la voz aún más para que todos oyeran. Ella me agarró del brazo apartándome de las orejas curiosas. Insistió en venir. No queríamos que avergonzara a la familia con sus maneras anticuadas y su frágil condición. Tienes suerte de que lo hayamos acomodado en absoluto. Mis manos habían estado temblando, pero de repente se detuvieron. Enderecé la espalda mirándola directamente a los ojos. Construyó algo que perduró, dije claramente. Eso merece respeto, no esa ubicación junto a la basura. El sonido de la bofetada resonó en la terraza de piedra. Las conversaciones cesaron. La música pareció desvanecerse. Mi mejilla ardía donde la mano de mi madre me había golpeado. Seguridad llamó su voz firme, a pesar de la salvaje ira en sus ojos. «Por favor, escolten a mi hija afuera. Está armando un escándalo». 2 hombres de traje negro aparecieron a mi lado. No me resistí mientras me guiaban suave, pero firmemente hacia la salida. Con cada paso, el peso de años de buscar aprobación se levantaba de mis hombros.
Había pasado mi vida tratando de equilibrar mi amor por las tradiciones del viñedo de mi abuelo con la obsesión de mi madre por escalar socialmente. Había soportado ser la hija difícil, la decepción la que no seguía el juego. Mientras los guardias de seguridad me llevaban pasando grupos de invitados susurrantes, una extraña calma se apoderó de mí. La realización era tan dolorosa como liberadora. Nunca me vieron como familia, solo como una audiencia para su actuación. Me di la vuelta una vez para ver al abuelo observándome irse, algo parecido al orgullo brillando en su rostro curtido. 10 minutos después el sonido me llegó primero. El inconfundible zumbido de un motor cortando el aire nocturno inconfundible para cualquiera que haya pasado tiempo cerca de la aviación privada. Un Gulfstream Hex 500. Mi paso vaciló a mitad de camino hacia la salida del viñedo, mis dedos agarrando instintivamente un poste de madera para apoyarme mientras mi corazón daba varios saltos. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó uno de los guardias de seguridad, su mano flotando cerca de mi codo sin tocarme. No respondí. Mi atención se fijó en la entrada lejana donde un reluciente Rolls Royce se deslizaba hasta detenerse flanqueado por 2 imponentes SUVs negros. Los vehículos se detuvieron con precisión militar, sus motores silenciándose al unísono perfecto. Cuando se abrió la puerta del Rolls, mi respiración se detuvo en mi garganta. El abuelo Walter salió, sus movimientos fluidos y deliberados, muy lejos del hombre encorvado y agotado de la mesa de la basura. Este abuelo se mantenía erguido con los hombros cuadrados bajo un traje impecablemente cortado. 2 hombres vestidos de oscuro lo flanqueaban discretamente sus auriculares y su postura vigilante los marcaban claramente como personal de seguridad. «Eso es imposible», susurré, mi mente corriendo para reconciliar 2 versiones muy diferentes del mismo hombre que existían con apenas minutos de diferencia. La verdad me golpeó como una ola rompiendo contra las rocas. Durante años nos habían estado mintiendo a ambos, diciéndole al abuelo que yo estaba demasiado ocupada para visitar, mientras me decían a mí que él estaba demasiado frágil para viajar. Una campaña sistemática de aislamiento disfrazada de preocupación. La banda de la boda se detuvo a mitad de canción cuando el abuelo Walter caminó con paso firme hacia la carpa principal de la recepción. Las conversaciones murieron. Las copas de vino se congelaron a medio camino de los labios entreabiertos. La sonrisa de mi madre se hizo añicos como hielo delgado al verlo acercarse. Un hombre que reconocí como Mateo, el empleado más antiguo del viñedo, se adelantó entre el personal. Sin decir una palabra, le entregó un micrófono al abuelo. Su rostro curtido no revelaba nada, mientras el equipo de catering cambiaba silenciosamente de posición para ponerse detrás de mi abuelo. «Me disculpo por interrumpir las festividades». La voz del abuelo resonó clara ante la multitud atónita, pero parece haber alguna confusión sobre mi salud en esta hermosa propiedad. «Primero debo felicitar a Hannah y Jason». El abuelo asintió hacia mi hermana y su nuevo esposo. Seleccionaron un lugar magnífico, aunque admito que me sorprendió cuando lo reservaron a través de Harrington Legacy Holdings, mi empresa. Jadeos recorrieron la multitud. La boca de Hannah se abrió mientras los ojos de Jason se movían frenéticamente hacia la salida más cercana. Si este lugar ha estado en mi cartera durante casi una década. El tono del abuelo seguía siendo conversacional, pero sus ojos se endurecieron. Lo que más me preocupa es descubrir que durante años mi familia ha estado mintiendo sistemáticamente tanto a Emily como a mí sobre nuestra relación. Mi garganta se apretó al comprender de repente el sentido de décadas de aislamiento. Cada cumpleaños perdido, cada momento de «el abuelo está demasiado cansado para hablar», cada excusa de «Emily no podía venir». Mi rabia crecía cada segundo que pasaba. Al otro lado de la carpa, el día perfecto de Hannah se desmoronaba a su alrededor. Varios invitados de prestigio comenzaron a susurrar recogiendo bolsos y chaquetas. Mi padre se escabulló con el teléfono ya pegado a la oreja, sin duda intentando controlar los daños.
Las consecuencias sociales se desarrollaron en tiempo real. La imagen cuidadosamente cultivada de éxito generacional de Harrington fracturándose bajo el peso del engaño revelado. Debería sentirme vindicada al ver este colapso, pero una culpa inesperada me invadió. Hannah no merecía que su día de bodas fuera destruido independientemente de su complicidad en las manipulaciones de nuestra familia. Su maquillaje, manchado de lágrimas, y sus manos temblorosas atravesaron mi satisfacción, dejando algo más complicado en su lugar. Si me quedaba con el abuelo, ganaba la única conexión familiar verdadera que jamás había tenido. Pero ¿a qué costo? La boda se desintegraba a nuestro alrededor, mientras los invitados se retiraban educada, pero apresuradamente. Cada partida representaba años de la cuidadosa escalada social de mis padres, deshecha en minutos. Mateo apareció a mi codo metiéndome un portafolios de cuero en las manos. «Los guardó para ti», susurró su voz apenas audible por encima de la multitud murmurante. «Registros de cada vez que te excluyeron mientras usaban tu nombre para acceder a sus recursos. Los retiros del fondo fiduciario supuestamente para tu educación. Las inspecciones del viñedo que decían que estabas realizando». Mis dedos se apretaron alrededor del cuero liso, mientras el peso de la evidencia presionaba contra mi palma años de manipulación, documentados con meticuloso detalle, la prueba que nunca supe que necesitaba y nunca quise ver. Mientras estaba allí sosteniendo evidencia tangible de años de engaño deliberado, una pregunta se elevó a través del caos de mis pensamientos. ¿Debería exponer todo de inmediato creando una ruptura limpia, pero causando un escándalo público, o manejarlo en privado para minimizar el daño a inocentes, como el personal del viñedo que depende de su reputación? ¿Revelar secretos familiares sería justicia o solo otra forma de dolor? ¿Qué harías cuando la verdad finalmente llega a un costo tan alto? 10 minutos después, me agaché detrás de una hilera de barricas vacías, mientras la organizadora de bodas de Hannah pasaba marchando hablando urgentemente por su auricular. La celebración continuaba a pesar de mi salida forzada. La música flotaba por el viñedo como si nada hubiera pasado. «La novia está solicitando control de daños inmediato», bramó la organizadora. «Díganles a todos que ha habido un malentendido sobre la herencia familiar. Nada más». Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo, el trabajador más antiguo del viñedo. «Tu madre está hablando con los Davidson junto a la terraza sur, algo sobre la salud de tu abuelo». Mientras quería comprobar de qué hablaban, me acerqué sigilosamente a la terraza, manteniéndome en las sombras entre las vides. Mi madre estaba rodeada por 3 parejas vestidas de noche sus diamantes, atrapando los últimos rayos del atardecer. «Walter está experimentando deterioro cognitivo», dijo su voz modulada para la simpatía. «Emily ha estado explotando su confusión. Ella siempre ha sido difícil». El hombre a su lado, Thomas Reynolds, me di cuenta, con un sobresalto crítico de vinos para Vineyard Monthly, sacó su teléfono y comenzó a escribir notas. «Fascinante drama familiar en la boda», Harrington murmuró mientras escribía. «Matriarca reclama abuso de ancianos mientras excluye al fundador de la celebración». Mi madre palideció finalmente notando su documentación. La reputación del viñedo pendía de un hilo. Me retiré hacia el cobertizo de equipos donde sabía que podía acceder a la red informática del viñedo. Cuando intenté iniciar sesión en nuestro archivo de fotos, mis credenciales fueron rechazadas. Después de 3 intentos, apareció un mensaje: «Cuenta desactivada hace 87 días». 3 meses. Justo después de que defendiera al abuelo en la cena, la última vez que nos reunimos en casa de mis padres. Intenté la base de datos de marketing a continuación. Éxito. Y allí estaban. Decenas de mis fotografías mostrando los cambios estacionales en el viñedo, la luz del atardecer, filtrándose a través de las hojas de otoño, primeros planos de los tiernos brotes de cada primavera. Todas atribuidas al ojo artístico de Hannah Harrington para la belleza del viñedo. Años de mi trabajo, mi perspectiva, mi conexión con este lugar robados.
Mi garganta se apretó mientras desplazaba imagen tras imagen. Las técnicas de poda que documenté, los patrones climáticos que rastreé, todo presentado, como la profunda comprensión de Hannah sobre la región vinícola. Hicieron lo mismo con tu documentación de pruebas de composición del suelo. Llegó una voz detrás de mí. Mateo estaba en la puerta, su rostro curtido por la preocupación. Cuando los inversores visitaron el otoño pasado, la señorita Hannah presentó tu carpeta de muestras de suelo como su propio proyecto de investigación. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Años, señorita Emily. Pero algunos de nosotros recordamos quiénes estuvieron realmente aquí cuando la familia no lo estaba. Me entregó un pequeño cuaderno. Carmen, Miguel y yo hemos estado llevando registros. ¿Qué miembro de la familia visitó realmente? ¿Quién aprendió los procesos? ¿Quién se preocupó lo suficiente como para saber nuestros nombres? Volté páginas de fechas, observaciones y firmas de trabajadores de toda la vida. Una historia secreta de quien realmente cuidó el corazón del viñedo mientras otros reclamaban su rostro. Señorita Emily, Mateo vaciló. Tu abuelo te está buscando. Encontré al abuelo Walter de pie al borde de un pequeño jardín amurallado, escondido detrás de la cabaña de piedra original. El espacio estaba lleno de flores silvestres y hierbas muy diferente al paisaje cuidado de los terrenos principales. El jardín de Eleanor, dijo el abuelo tomándome la mano, nombrado en honor a tu abuela. Me condujo a un banco de piedra rodeado de romero y lavanda. El aire de la tarde llevaba su fragancia mezclada. Tu abuela siempre dijo que eras la única que se daba cuenta cuando aparecían los primeros brotes cada primavera, dijo con la voz espesa de recuerdo. Mientras Hannah practicaba sus modales sociales y tu madre planeaba fiestas, tú estabas con los trabajadores aprendiendo cómo crecen las cosas. Antes de que pudiera responder, estallaron gritos desde la dirección del barril. Seguimos el sonido entrando en el cavernoso espacio de piedra, donde las voces familiares rebotaban en las antiguas paredes. Este viñedo es nuestra sangre, gritó mi madre al abuelo, su compostura cuidadosamente construida abandonada. Lo hemos modernizado, comercializado, lo hemos hecho relevante. Di un paso adelante. No lo han empaquetado, dije en voz baja. La sala quedó en silencio mientras las cabezas se giraban hacia mí. Hay una diferencia entre cuidar las raíces y vender su fruto. Hannah se abalanzó en un torbellino de satén blanco. Estás arruinando mi día de bodas, siseó. Siempre has estado celosa de que me eligieran para ser la cara de Harrington Vineyards. Elegida. Me reí el sonido hueco contra las paredes de piedra. ¿Quieres decir que aceptaste el papel sin hacer el trabajo? Jason apareció al lado de Hannah, su smoking impecable, pero su rostro enrojecido por el alcohol. Ponle precio, exigió. ¿Qué acuerdo monetario terminaría con esta vergüenza? Todo el mundo tiene un precio. La pregunta lo aclaró todo. Solo ven activos donde yo veo patrimonio vivo. No lucho por la propiedad, sino por honrar un legado de creación sobre consumo. No hay suficiente dinero en tu fondo fiduciario, Jason, respondí. La sala quedó en silencio cuando Mateo entró, seguido por Carmen, Miguel y Joseph, los empleados más antiguos del viñedo. La señorita Emily es la única que aprendió a analizar los niveles de acidez correctamente, dijo Carmen, su voz firme a pesar de su nerviosismo. Puede identificar las variedades de uva por la forma de la hoja solamente. Miguel asintió. Cuando la helada amenazó la ladera norte hace 3 años, la señorita Emily fue la que se quedó toda la noche con nosotros, monitoreando temperaturas y corriendo los calentadores. Joseph dio un paso adelante. Yo le enseñé a podar cuando tenía 12 años. A los 15 ya lo hacía mejor que yo. Sus palabras resonaron entre los invitados de la boda reunidos. Noté que varios influyentes propietarios de viñedos intercambiaban miradas reevaluando el drama familiar que presenciaban. Una distinguida mujer de unos 70 años asintió con aprobación. La chica identificó un riesgo de filoxera en mi campo del este el año pasado, cuando la visitó. Me salvó la mitad de mi cosecha. Más tarde esa noche, en la oficina de la finca, el abuelo y yo revisamos documentos legales extendidos sobre su escritorio de caoba.
Me dijeron que no te interesaba dirigir las cosas, dijo, señalando una pila de planes de gestión. Que preferías tu vida en Chicago. Negué con la cabeza. Nunca me preguntaron. Sabes que las cosas habrían sido diferentes si lo hubieran hecho abuelo. Él deslizó una carpeta hacia mí. Estos son los papeles de transferencia de gestión que Linda afirmó que firmé hace 3 años. Mira la firma. Examiné el documento cuidadosamente. Esta no es tu letra. Un fuerte golpe interrumpió nuestro diálogo. El jefe de seguridad entró su expresión sombría. Señor, tenemos una situación. El señor Jason Matthews fue captado en cámara entrando a la sala de fermentación restringida con un contenedor no identificado. El rostro del abuelo se endureció. Muéstranos la filmación ahora. Me levanté sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. La batalla por el alma del viñedo se había trasladado de un drama familiar a algo mucho más siniestro. 15 minutos después, revisé la filmación de seguridad por tercera vez, mi dedo flotando sobre la pantalla de la tableta, mientras Jason entraba en la sala de fermentación. La marca de tiempo decía 8:42 p.m. precisamente cuando Hannah estaba cortando el pastel de bodas. Mi mandíbula se apretó al verlo sacar un pequeño contenedor de su bolsillo. Ahí dije, señalando la pantalla donde el abuelo Walter y su abogado podían ver claramente. Rompe el sello del tanque 14 a las 8:43, luego se mueve a los tanques 16 y 17 en los siguientes 90 segundos. El abuelo se inclinó sus manos curtidas firmes mientras tomaba notas en una almohadilla legal, y esos contienen las partidas de Eleanor's Reserve. Mi voz salió plana controlada. Nuestro vino de mayor valor, y casualmente los únicos donde documenté personalmente el proceso de fermentación. El abogado, el señor Dunham, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Esto lo transforma todo, ya no estamos discutiendo una disputa familiar sobre la herencia. Esto es manipulación de productos, una investigación criminal. Hice clic en otro ángulo de cámara, documentando cada sello roto y cada punto potencial de contaminación. El vino tinto ocultaría lo que Jason añadió, al menos inicialmente. Mi estómago se revolvió ante la idea. Quiero un manejo adecuado de la evidencia, les dije, resistiendo el impulso de correr por la propiedad y confrontar a Jason de inmediato. Sin atajos, aunque cada parte de mí quiere arrastrarlo de esa recepción de los solapas de su traje. Me hice muy clara, mi abuelo me tocó el hombro. Paciencia supera al orgullo. ¿Recuerdas? El intercomunicador zumbó. La voz de Mateo llegó tensa pero profesional. Señorita Harrington, su madre exige una reunión solo familiar en la sala de degustación principal. Dice que ventilar la ropa sucia viola los valores familiares. Una risa amarga escapó de mí. Perfecto momento. Cuando entramos en la sala de degustación, Linda estaba de pie con los brazos cruzados. Cal revoloteaba nerviosamente detrás de ella. Hannah estaba sentada a la mesa, su vestido de novia cayendo a su alrededor. Jason estaba de pie con una mano en su hombro. Su rostro era una máscara de indignación justa. Esto ha ido demasiado lejos, anunció Linda. Los asuntos familiares se quedan en familia. Interesante principio, dije abriendo el portafolios de cuero que Mateo me había dado. Fueron valores familiares cuando usaste mi nombre en documentos legales mientras me excluías de las reuniones, o cuando te apropiaste de mis fotografías para marketing del viñedo mientras eliminabas mi acceso a los archivos familiares. Extendí documentos sobre la mesa, solicitudes de préstamos, materiales promocionales, incluso documentos fiduciarios, todos con mi firma falsificada. La cara de Linda se sonrojó. Eso es confidencial. Somos confidenciales, corrigió el abuelo. Ahora son evidencia. Jason dio un paso adelante. Su confianza del día de la boda se deshilachaba en los bordes. La filmación de seguridad está claramente manipulada. Cualquiera familiarizado con los sistemas digitales sabe lo fácil que se puede alterar el video. El señor Dunham levantó una ceja. Interesante que mencione las especificaciones técnicas del sistema de seguridad, señor Bradley. El viñedo utiliza un sistema propietario con múltiples servidores seguros. Información no disponible públicamente. Jason palideció. Todo el mundo sabe que la seguridad moderna usa copias de seguridad.
no nuestra configuración particular, dije en voz baja. Ayudé a instalarlo el año pasado durante una de mis visitas irrelevantes. Los ojos de Hannah se movieron frenéticamente entre Jason y yo, luego hacia sus manos. Cambió su silla ligeramente para alejarse de él, la primera distancia física que había visto entre ellos en todo el día. Cuando vi la mirada de traición en el rostro de Hannah al darse cuenta de que Jason estaba dispuesto a destruir el legado de nuestra familia solo para mantener su estatus social. Me pregunté, ¿todavía había espacio para la reconciliación con mi hermana? ¿O algunos puentes familiares se habían quemado permanentemente? Una conmoción afuera rompió el tenso silencio. A través de la ventana vi a Mateo dirigiendo al personal para asegurar las áreas de producción. Los trabajadores con uniformes del viñedo formaron una cadena humana revisando metódicamente cada tanque y sala de barriles. El personal ha verificado que no hay contaminación más allá de los tanques iniciales, informó Mateo entrando en la sala. Hemos aislado todo el producto potencialmente afectado. El señor Dunham sacó otro documento de su maletín y lo colocó frente a Linda. Esto podría interesarle, señora Harrington, dijo. Es una notificación de que Emily ha sido la heredera legal del fideicomiso del viñedo durante 2 años. El original se envió por correo certificado a su domicilio. La cara cuidadosamente compuesta de Linda mostró un destello de pánico. La notificación que aparentemente interceptaste, añadió el abuelo con la voz baja, pero resonando por la habitación. El murmullo de voces creció más fuerte. Los invitados de la boda en el patio, observando este drama familiar, no el escándalo que esperaban, sino la verdad. La distintiva sirena del departamento del sheriff aulló en la distancia acercándose. ¿Llamaste a la policía? Carl habló finalmente, su voz quebrándose. ¿Por una disputa familiar? Yo no respondí. Los protocolos de seguridad activaron una alerta automática cuando se detectó manipulación de productos. Carl miró a Linda y luego de vuelta a mí. Sabía que te ocultaba documentos. Las palabras salieron tras años de silencio. La notificación del fideicomiso, las invitaciones a las juntas, incluso las cartas de tu abuela. Linda se giró bruscamente hacia él. Carl, a través de las ventanas vi a los invitados de la boda recogiendo discretamente sus pertenencias, haciendo educadas excusas al personal de catering. La red social cuidadosamente cultivada de Linda se fragmentaba en tiempo real. El abuelo se levantó lentamente de su silla. Creo que es hora de dirigirme a los invitados y al personal restantes sobre el futuro del viñedo. ¿No creen? El sol poniente captó la copa de cristal en su mano, proyectando reflejos similares a prismas por la habitación, fragmentos de luz iluminando verdades ocultas demasiado tiempo en la sombra. 10 minutos después de todo el lío que crearon, Linda me acorraló cerca de la entrada de la sala de degustación, su traje de diseñador arrugado por primera vez en la memoria. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban ligeramente mientras me agarraba del codo. Emily C. razonable, su voz carecía de su autoridad habitual. Podemos compartir la propiedad con Hannah. Mantener esto en familia sin procedimientos legales vergonzosos. Detrás de ella, Carl revoloteaba junto a la exhibición de Cabernet Vintage, el teléfono pegado a su oreja, su mano libre, ajustando nerviosamente su cuello. A través de la ventana vi a Hannah sentada sola, en un banco de piedra, el rímel manchando sus mejillas, mientras buscaba opciones de vuelo en su teléfono. Podría impugnar la competencia de Walter en los tribunales. Continuó Linda, la desesperación colándose en su tono. ¿Sabes cuánto se arrastran estas cosas durante años? Jason apareció a su lado, su boutonnière de bodas marchita. Solo seguía los deseos de la familia. Insistió, sus ojos se movieron hacia el equipo de seguridad que estaba con el abuelo. Tu madre tomó decisiones que creyó que eran lo mejor para todos. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente en calma. Durante años me he preparado para este momento sin saber que llegaría. He estado tomando cursos de viticultura durante 8 años, dije abriendo mi portafolios de cuero. Clases en línea al principio, luego intensivos de fin de semana, siempre que te dije que trabajaba hasta tarde en Chicago. Las cejas perfectamente arqueadas de Linda
se levantaron mientras extendía documentos de certificación sobre el aparador antiguo. Luego, vinieron mis diarios, docenas de ellos, llenos de notas detalladas sobre cambios estacionales, composición del suelo y tiempos de cosecha que datan de mi adolescencia. ¿Pensaste que tomaba fotografías como pasatiempo? Continué volteando páginas llenas de diagramas técnicos y análisis de patrones climáticos. Estaba documentando todo sobre este lugar que importa. El abuelo Walter se acercó llevando una caja de hojalata desgastada. Encontré esto justo donde Eleanor dijo que lo encontrarías. Dijo colocándola en mis manos debajo del viejo enrejado de rosas en su jardín. Dentro hay una colección de planes escritos a mano para la expansión del viñedo. La elegante caligrafía de mi abuela detallando pendientes y exposiciones solares con notas en los márgenes. Pendiente este para la idea de Emily. Es la única que pregunta por el suelo. La abuela sabía antes que yo. Emily fue la única que me visitó en Vermont después de que tu madre falleciera, dijo el abuelo a Linda, su voz gentil pero firme. Todos los meses sin falta, mientras tú estabas demasiado ocupada dirigiendo lo que creías que pronto sería tuyo. Me encontré directamente con la mirada de mi madre. No quiero ser dueña del viñedo porque es valioso. Quiero continuarlo porque es valioso para mí. Los invitados restantes de la boda y el personal del viñedo se habían reunido en la gran sala de degustación. Las copas de cristal atrapaban la luz de la tarde, proyectando patrones de arcoíris sobre los barriles de roble blanco. La sala quedó en silencio cuando el abuelo tomó su lugar en el centro, su mano curtida firme en mi hombro. Hoy vamos a anunciar el lanzamiento de una nueva etiqueta, dijo su voz llegando a cada rincón. Eleanor's Bloom, dedicada a la visión de Emily para el futuro de nuestro viñedo. Linda se adelantó abriendo la boca para interrumpir, pero se quedó en silencio cuando todas las caras de la sala se giraron hacia el abuelo y hacia mí, su atención absoluta. Desdoblé el plano original del viñedo amarillento por la edad pero conservado con cuidado. Mi abuela dibujó esto hace 60 años, expliqué, señalando la ladera este. Ven su caligrafía aquí guardando esta sección para las ideas de Emily. Ella lo sabía antes que yo. Una cliente de toda la vida, la señora de la corte que ha comprado nuestro cabernet de reserva cada año desde antes de que yo naciera, levantó su copa. Recuerdo cuando Emily me mostró el nuevo sistema de riego hace 5 veranos. La familia tampoco estuvo disponible ese fin de semana. Otras voces se unieron, clientes que recordaban recorridos por el viñedo que había dado mientras mi familia asistía a galas benéficas sommeliers, que mencionaban sugerencias que había hecho y que mejoraron las añadas trabajadores que compartían historias de cosechas antes del amanecer, donde trabajé junto a ellos mientras Hannah dormía después de las fiestas. El abuelo levantó su copa, el líquido rubí atrapando la luz. Este viñedo ya no me pertenece, anunció su voz fuerte a pesar de sus años. Pertenece a Emily, no por sangre sino por amor. Cerca de la entrada, la seguridad escortó discretamente a Jason hacia el estacionamiento donde el sheriff del condado esperaba, junto a su coche patrulla, con las bolsas de evidencia visibles a través de la ventana. La investigación de manipulación de productos había comenzado oficialmente. La reunión comenzó a dispersarse en pequeños grupos murmurantes. Algunos se acercaban para felicitarme, otros evitaban el contacto visual mientras se escabullían. Linda y Carl ya habían desaparecido su lujoso sedán, levantando polvo en el camino principal. Desde el otro lado de la sala, noté una figura solitaria parada aparte de los invitados restantes. Hannah permanecía cerca de las puertas de la terraza, atrapada en el espacio entre retirarse con nuestros padres y quedarse para enfrentar lo que vendría. Cuando nuestros ojos se encontraron, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sus hombros se enderezaron y dio un vacilante paso en mi dirección y luego otro. Me pregunto qué palabras seguirían a sus lágrimas, pero ya no me importa. En 6 meses protegeré todo lo que mi abuelo ha estado construyendo toda su vida. Me paré erguida entre las hileras ordenadas de vides, mi voz resonando con confianza ante el atento grupo de expertos de la industria reunidos ante mí. 6 meses habían transformado tanto este viñedo como a mí.
La ladera este recibe el sol de la mañana, pero sombra de la tarde de esas colinas, expliqué, señalando la cresta. Hemos incorporado riego sostenible que reduce el uso de agua en un 30%, mientras mejora la calidad del rendimiento. Los críticos de vinos y los periodistas de la industria garabateaban notas sus expresiones reflexivas en lugar de escépticas. Ya no me encogía en los rincones en estas reuniones. Ahora comandaba el centro, compartiendo innovaciones que habían valido a Eleanor Bloom 3 reconocimientos regionales en medio año. Señorita Harrington llamó una reportera de Wine Enthusiast. Su enfoque sostenible parece honrar los métodos tradicionales mientras abraza la ciencia moderna. Fue intencional. Sonreí notando mi fotografía prominentemente exhibida en la última publicación regional de vinos. Alguien lleva mi nombre correctamente acreditado debajo de una imagen del amanecer sobre las vides. Los mejores viñedos, respondo, son una conversación entre la sabiduría del pasado y el potencial futuro. Más tarde, esa noche, la luz de las lámparas calentaba el renovado comedor, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de roble, restaurada la misma en la que hace meses mi madre silenciaba las historias de mi abuelo sobre cómo construir este lugar desde la nada. La diferencia ahora se sentía casi surrealista. El abuelo Walter se sentó a la cabeza de la mesa, sus manos curtidas firmes, mientras levantaba una copa de nuestra añada más nueva. Mateo y nuestro personal principal de 7 ocupaban los asientos restantes. La caoba brillaba bajo los platos de comida de origen local, preparados por nuestro nuevo chef. La cuenta de Peterson duplicó su pedido después de probar el Cabernet de reserva. Dije las palabras fluían naturalmente, pero eso no habría sucedido sin que Rosa mejorara nuestro tiempo de fermentación. Su perspectiva marcó la diferencia. Rosa, nuestra maestra de bodega, a quien mis padres apenas reconocieron durante 20 años, se sonrojó al recibir el reconocimiento. El abuelo se cruzó con mi mirada con silenciosa aprobación. He aprendido lo que él siempre supo: el verdadero liderazgo significa celebrar a los demás, en lugar de reclamar cada éxito como un triunfo personal. Después de la cena, Mateo descorchó una botella especial, mientras nuestra pequeña reunión se trasladaba al patio de piedra con vistas al valle. Las estrellas perforaban el cielo índigo mientras los grillos proporcionaban la banda sonora de la naturaleza. Por las raíces que resisten las tormentas, brindó Mateo, levantando su copa hacia el jardín recién terminado que he establecido en memoria de la abuela Eleanor. Los senderos de piedra serpentean a través de plantas nativas y rosas heritage que ella una vez cuidó, creando un santuario que honra su visión mientras añado mi propio toque. Chocamos las copas este grupo leal que estuvo a mi lado cuando todo amenazaba con colapsar. Su fe demostró ser más fuerte que la obligación familiar, su integridad más valiosa que el estatus social. A la mañana siguiente, el abuelo y yo caminamos por el viñedo al amanecer, revisando los planes de expansión para la sección norte. Sus pasos son más firmes, ahora que vive aquí, permanentemente liberado del aislamiento que le impusieron mis padres. Hannah llamó ayer, mencionó. Casualmente preguntó si podría visitar el próximo fin de semana. Asentí sin entusiasmo ni resentimiento. Nuestra relación se reconstruye lentamente, una conversación honesta a la vez. A diferencia de mi madre y mi padre, cuya ausencia habla volúmenes sobre prioridades inalteradas, Hannah ha comenzado a reconocer el daño causado. El libro de visitas llenó otra página ayer. Le digo, más firmas en 6 meses que en los 3 años anteriores combinados. Al caer la noche, subí sola al punto más alto de nuestra propiedad. El atardecer pintaba el valle en ámbar y oro, mientras las sombras se alargaban sobre lo que ahora era verdaderamente mío. De mi bolsillo, saqué la descolorida fotografía de la abuela Eleanor, de pie entre vides recién plantadas hace 50 años, su expresión reflejando la misma esperanza decidida que ahora siento. Mientras estaba allí observando la puesta de sol sobre lo que ahora era verdaderamente mío, me pregunté, ¿preservar un legado significa mantener las cosas iguales o tener el coraje de dejarlas crecer en nuevas direcciones, honrando sus raíces? ¿Qué protegerías y qué permitirías que cambiara?